3, 2, 1. Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas, indagadores e indagadoras. Hoy os traigo una pequeña píldora de autoconocimiento, lo que yo considero que es primordial a la hora de empezar a conocerse y de entender a quiénes queremos llegar a ser. Y empezamos con unas preguntas como siempre. ¿Quién eres? ¿A qué aspiras llegar? ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Estás satisfecho, satisfecha contigo mismo, contigo misma? ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué es lo más importante para ti? Este episodio, al menos, para mí es muy especial porque pienso en el Néstor del pasado, en aquel joven de hace casi 2 años y algo, que estaba desesperado por encontrar algo que le apasionase, ¿no? Porque tenía ante sí mismo una decisión muy importante, que era la de elegir una carrera universitaria, ¿no? Como gran parte de jóvenes. Y no entendía qué realmente extraer de la vida, qué quería yo realmente de estar aquí presente. Entonces, pues nada, espero que os pueda gustar, espero que podáis encontrar algo de valor. Hoy puedo decir que en parte sé lo que quiero extraer de la vida. Así que empecemos con el episodio. En primer lugar, haremos una pasada por el desarrollo de qué es el autoconocimiento, la importancia del autoconocimiento y de dónde sale, un poco del pasado. Hablaremos sobre los valores, que es como la forma práctica del autoconocimiento, cómo llevamos esto a las acciones. Y por último, simplemente daré preguntas que nos ayudarán a sacar estos valores. Haremos una síntesis y la despedida del episodio. Muy breve todo. Entonces, empecemos con el episodio. Quien no se conoce, nada entiende. Y quien nada entiende, nada sabe. ¿Por qué? Porque ninguna pregunta va a tener sentido. Ninguna pregunta de cualquier ámbito de conocimiento, bajo mi punto de vista, no tendrá ningún tipo de sentido si primero no se responde a la que es más importante, a la que entra a la raíz de todos los ámbitos de conocimiento. Y es a la de ¿quién soy yo? ¿Quién por naturaleza somos? Como decía Aristóteles, uno de los filósofos occidentales más importantes, más influyentes, decía: conocerse es el principio de toda sabiduría. O incluso Krishnamurti, un escritor y filósofo que no es tan conocido, decía: la verdadera sabiduría nos llega a través del autoconocimiento. He preparado una breve historia sobre el oráculo de Delfos, que es muy conocida, muchos a lo mejor la conocéis, que creo que orienta muy bien con respecto a la importancia del autoconocimiento. Os la cuento. El oráculo de Delfos era un santuario de la antigua Grecia dedicado al dios Apolo. La tradición cuenta que Apolo mató a la serpiente Pitón de Delfos y luego fundó el oráculo en el mismo lugar. A partir del siglo VIII a.C., el oráculo comenzó a tomar una forma más organizada y se convirtió en un centro de consulta para aquellos que buscaban consejo divino. El método principal a través del cual el oráculo de Delfos proporcionaba respuestas era a través de la pitonisa, de ahí el nombre de pitonisa, una sacerdotisa que actuaba como intermediaria entre los dioses y los mortales. El oráculo de Delfos fue extremadamente influyente en la toma de decisiones políticas, militares y personales en la antigua Grecia. Cuento esta historia porque es una de las... porque una de las palabras que estaban inscritas en la entrada del templo era la de conócete a ti mismo. Y en la sala donde se hallaba la pitonisa, la sacerdotisa, había el siguiente texto que me parece increíble. Os lo cuento. Dice lo siguiente: te advierto que, quien quiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las experiencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Han pasado siglos, mucho tiempo, desde esta pequeña historia, por así decirlo, ¿no? Y gran parte de las personas aún tienen dificultades para entender qué quieren de la vida y quiénes son, ¿no?
De hecho, me atrevería a decir que va a pervivir o que va a ir empeorando. Puesto que se está formando una sociedad que actúa sin reflexionar, que no se entiende, que no entiende de dónde viene y que evita enfrentarse a la realidad, a los problemas reales que están ocurriendo. Cuando uno se conoce, o al menos sabe hacia dónde quiere dirigirse, sabe, pues por ejemplo, qué personas le atraen más, qué otras personas le atraen menos, qué libros le llenan más, qué experiencias le gustan más, qué quiere hacer con su día sin que luego se sienta culpable por ello, ¿no? ¿Por qué se levanta cada mañana? O incluso por qué se comporta como se comporta. Cómo entiende sus emociones y cuál es su patrón a la hora de pensar. Y dado todo lo que he dicho, es que el autoconocimiento es la esencia de la madurez humana. Además de que nos abre las puertas a conocer a nuestros hermanos y hermanas, a conocer al resto. Como decía Thomas Hobbes en Leviatán, quien mire en su interior y considere aquello que hace cuando piensa, opina, razona y sobre qué bases, leerá y conocerá los pensamientos y las pasiones de todos los hombres en ocasiones similares. Bueno, y entonces, una vez ya os podéis dar una idea de la importancia de lo que es conocerse, ahora la cuestión es, vale, pero realmente, ¿qué es conocerse? ¿Quiénes somos? Y aquí tenemos dos vertientes. Tenemos la vertiente más espiritual, la de quiénes somos por naturaleza, qué es esta alma, espíritu que tenemos dentro nuestra. Y luego está pues la vertiente más psicológica y natural, o sea, más terrenal, que es la que vamos a abordar en el episodio, ¿vale? Que es la de, pues, tratar el autoconocimiento desde la personalidad del ser humano, ¿vale? Y es que al fin y al cabo lo que somos es una unión entre nuestros genes, lo que por descendencia se nos ha dado, y nuestras experiencias vividas con nuestro entorno. Digamos que la naturaleza nos ha dado una baraja de cartas y nosotros decidimos cómo las jugamos. Y esta capacidad de conocer nuestra personalidad depende de la capacidad que tengamos de hacer una introspección en nosotros mismos. La calidad de nuestro autoconocimiento depende de la calidad de las preguntas que nos podamos llegar a hacer. Por lo que vamos a abordar, ahora veremos la parte práctica, lo vamos a abordar con preguntas y con una herramienta que ya os di en el anterior episodio. Cuanto más enrevesadas y más difíciles sean las preguntas, mucho mejor será para tu autoconocimiento, ¿vale? El problema es que hoy en día, ya lo he comentado en otros episodios, es que no nos llegamos a hacer buenas preguntas, incluso no nos llegamos a hacer ni preguntas. Y de verdad te lo recomiendo que lo hagas ya, porque si no lo haces cada vez más el sufrimiento será mayor. Por mucho que no lo creas, se sufre, si no te conoces se sufre porque vas a caer en situaciones que no te gustaría caer, vas a estar con personas que no te gustaría estar, vas simplemente a ir en la deriva. Así que vamos a la parte práctica del episodio, que son los valores. ¿Qué son los valores? ¿Qué son los valores? Pues es muy fácil. Son los conceptos de la vida, en general, de todo lo que puede llegar a hacer un ser humano y puede entender, que más valoras, ¿no? Por eso valores, evidentemente. Son más relevantes para ti en función de tu personalidad, o sea, en función de cómo tú seas. Los valores pueden ir desde, yo qué sé, la salud, el dinero, la familia, la pareja, la bondad, el aprendizaje, la lectura, el propósito, la fotografía, la comida, el deporte, no sé si lo he dicho ya, amigos, música, pintura, escritura, agricultura, arquitectura, viajar, videojuegos. Hay infinitos valores, ¿vale? Hay tantos valores como tantas cosas tenga la vida, y como la vida es infinita, hay infinitud de valores. Y como he dicho antes, vivir sin valores es como conducir un coche sin volante, es como ser un barco sin un faro, literalmente, en medio de la noche. Como decía Séneca, me encanta esta frase: para quien no tiene rumbo, ningún viento es favorable. Y otra persona que también es una gran referente para mí, Pedro Vivar, me encanta lo que dice. Dice: en un mundo donde la educación fuese diferente, enseñaríamos principios y valores.
El desarrollo no comienza con medios o con la tecnología. Nuestro progreso, tanto individual como colectivo, comienza con la educación. Vale, vamos a la parte ya práctica, ¿vale? ¿Cómo elegimos nuestra escala de valores? Vale, yo ahora quiero, o sea, ya me he enterado de la importancia del autoconocimiento, ya me he enterado de, che, me quiero levantar cada día por la mañana y quiero saber lo que quiero hacer, pero porque realmente me gusta a mí hacerlo, no porque el entorno me diga que tengo que hacer eso. ¿Qué es lo que quiero dar al mundo, no? Vale, pues te voy a enseñar cómo hacerlo. Quiero que cojas una hoja, o al menos si no tienes una hoja ahora disponible, que al menos te lo hagas en la mente y cuando estés en casa, que lo hagas en una hoja, por favor, esto es importantísimo. Pregúntate, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Qué quiero que sea lo más importante para mí? Quiero que anotes en una hoja como mínimo 20 valores, 20 cosas que dirías son indispensables para mí. Son lo que más me mola de esta vida. Quiero que los apuntes, al menos mínimo 20, ¿vale? Cuanto más mejor y cuanto más rato te dediques a pensarlos, mejor todavía, ¿vale? Ahora, segundo paso, quiero que de todos esos valores que hayas escrito, escojas los 5 más importantes, aquellos que son como tus pilares. O sea, sin ellos un día no podría ser un día, ¿vale? Para que nos entendamos. Los 5 más importantes. Luego, en tercer lugar, quiero que los enumeres a esos 5 por importancia. 1, 2, 3, 4, 5. Una vez los tengas ya elegidos, porque esto va a ser muy importante. Una vez los tengas enumerados, esto va a ser muy importante para cuando tengas que elegir entre una cosa u otra. Es muy raro que en la vida tengamos que elegir entre una cosa u otra. Es muy complicado. Pero hay veces que eso ocurre. Entonces, para mí es tan importante enumerarlos porque te da a entender dónde hay más foco, dónde tienes que poner más la energía y dónde menos. Vale, una vez los tengas con estos 5, por último, el último paso, el cuarto, quiero que hagas los últimos 2 pasos, es decir, que elijas otros 5 valores, o sea, que cojas otros 5 valores de los que has escrito anteriormente y los enumeres también por importancia, obteniendo una lista de 10 valores enumerados por importancia. Si puedes, yo esto te lo recomiendo, es que al lado de cada valor pongas el por qué lo has elegido, ¿vale? Vale, una vez tengas tu escala de valores, quiero que también te hagas tu escala de antivalores, que esto me gusta mucho más, porque cuando sabes la oscuridad entiendes mucho más la luz. Cuando entiendes la oscuridad entiendes mucho más la luz. Y pues es literalmente todo lo que os he dicho, pero al revés. ¿Qué es lo que menos te gusta de una persona? ¿Qué es lo menos importante para ti? ¿Vale? Y esto te va a dar una claridad brutal en la vida en general. ¿Vale? Y debo de recalcar que la escala de valores va a ir cambiando a lo largo de tu vida. De hecho, si no cambia, considero que algo no va muy bien, porque deberíamos estar en constante cambio. En la vida vamos avanzando, vamos aprendiendo nuevos conceptos, a no ser que ahora mismo seas ya una persona iluminada, que es literalmente Jesucristo o Buda. Considero que vas a cambiar tus valores. De hecho, es muy probable que durante este episodio justamente hayas cambiado algún valor. Entonces, a modo de síntesis y de resumen, yo lo que te recomiendo es que aparte de esto, te hagas preguntas sinceras y que sean enrevesadas. Que un día te cojas una hoja, y por eso lo del anterior episodio sobre el diario, muy importante, y que te hagas preguntas sinceras. Que pares un momento, deja toda esta mierda de tecnología y párate un momento, coge una libreta cualquiera y te pongas a escribir. Otra cosa que os recomiendo es que aparte de esos valores, penséis en vuestras fortalezas y debilidades. Abajo de esta escala de valores y de antivalores, pongáis fortalezas. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es aquello que se me da bien? Y que además pongáis vuestras debilidades, ¿no? Unas preguntas podrían ser, ¿qué es aquello que se me da mejor? ¿Qué se me da peor? ¿Qué podría mejorar? Y muy probablemente, pues, como a mí me pasa, no tengáis mucha idea a la hora de responder a estas preguntas. Pero con el tiempo se van entendiendo mucho mejor. Y sobre todo cuando pasas a la acción. Sobre todo cuando tú tienes tus valores y cada día haces acciones que van acorde a estos valores, vas a cada vez más entender cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y sobre todo si tienes un registro diario de todo esto, que es con el diario personal. Y por último, quiero mencionar que, evidentemente,
la aventura de conocerse a uno mismo dura toda una vida. O sea, tú no te vas a conocer ahora mismo. O sea, este episodio no te va a hacer que te conozcas y ya está. Y se acabó todo, no. Vas a conocer la persona que está ahora mismo escuchando a las hora que sea y el día que sea. Pero es que es completamente distinto a la del día de ayer y a la del día de mañana. Has conocido una parte, un yo ahora, un yo de ahora. Pero tu yo va a ir cambiando. Y sobre todo, no lo vas a conocer al 100% hasta el final de tu vida. Las personas vamos cambiando, vamos madurando, vamos mejorando, o eso espero, vamos avanzando. Tal como dijo Andrei Gide, o Gide, como lo quieras pronunciar, en Autumn Leaves, en la película de 1950, decía: una oruga que busca conocerse a sí misma nunca se convertirá en mariposa. ¿Por qué? Porque no se trata de buscarse, sino de encontrarse en el día a día. Mientras tienes claras las acciones que quieres hacer, tus sueños, tus potenciales y los aspectos que quieres mejorar. Por eso, el episodio del diálogo interno, el segundo, sobre las 4 dimensiones de la vida, la clave es conocer tus valores, ponerte tus objetivos en cada dimensión de la vida, la dimensión interna, la dimensión laboral, la dimensión física y la dimensión social. Y una vez los tienes planteados, hacerlos y ya está. Y en ese proceso de hacerlos, vas conociéndote, vas sabiendo cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Yo, con este proyecto, con Indagare, he conocido aspectos míos que no sabía, he conocido fortalezas y he conocido debilidades, ¿vale? Por eso os digo que tenéis que pasar a la acción, no quedaros con las preguntas y los pensamientos. De todas formas, es muy, 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 muy bueno tener esta escala de valores, tener tu escala de antivalores y saber tus fortalezas y debilidades para, en todo tipo de contexto, saber aprovecharlos. Yo recomiendo hacer esto al menos cada mes, cada año, mínimo cada año, por favor, para tener un rato de introspección, ¿vale? Entonces ya acabamos la despedida. Bajo mi punto de vista, la herramienta de tener un diario personal junto con estas preguntas de autoconocimiento son como el cóctel perfecto del autoconocimiento. Ahora solamente hace falta pues conocer los principios universales, que este va a ser el siguiente episodio, ya os lo adelanto, que son como aquellas habilidades o formas de ser que sí o sí todo ser humano debería de tener en sí mismo, debería de inculcarse, porque si tú quebrantas estos principios universales, vas a quebrantar la vida, vas a quebrantar los principios de la vida. Y te vas a sentir sí o sí, por muchos valores que tengas tú, si quebrantas los principios, te vas a sentir apático, sin valor, sin falta de propósito, o sea, con falta de propósito me refiero. Así que próximamente en Indagar lo traeremos y ya con todo esto espero que tengas un rumbo más que claro, que cada viento que surja en tu mar de vida, con tu barquito, lo sepas aprovechar y sepas ir hacia el puerto que quieras llegar. Así que te deseo un gran viaje de autoconocimiento, que descubras lo más importante para ti y que lo disfrutes, que lo sientas. Y nada, cualquier duda o consejo, déjalo en los comentarios, que así nos podemos aprovechar todos de ello. Y os voy a dejar en la descripción algunos links al respecto que considero importantes. Así que nada, hasta la próxima, indagador e indagadora. Nos vemos en el siguiente episodio. Que tengas un muy feliz y provechoso día. Chao.